A mí me tocó intervenir como vicepostulador en México y fue una gratísima experiencia porque aprendí mucho, pude descubrir un aspecto muy importante de nuestra historia mexicana, que es la época colonial, en la que definitivamente estos niños son una luz muy intensa. Bueno, pues cuando reunimos todo el material posible y lo enviamos a Roma, ahí se quedaron asombrados al comprobar cómo tan pronto la fe católica arraigó en nuestra idiosincrasia mexicana. Y cómo apenas 8 años después de que Hernán Cortés llega a tierras mexicanas, que en aquel entonces se llamaban del Tlahtolcayot, el territorio dominado por el Tlatocan, que gobernaba desde la Gran Tenochtitlán, apenas 8 años después tenemos ya mártires, que además son unos niños, unos adolescentes en realidad, ya tenían 13 años, ya tenían uso de su libertad, ya eran muy inteligentes, estaban muy bien formados, con muchas virtudes, pero además laicos, no eran religiosos, y además indígenas 100%. Todo eso les asombró enormemente en el Vaticano y nos dieron todas las facilidades para llevar a cabo esa canonización. La palabra mártir es una palabra de origen griego que significa testigo. Dios espera que en correspondencia a la vocación cristiana que nos da, todos demos testimonio de Él. A algunos pocos les pide que sean testigos derramando su sangre violentamente, como es el caso de los 3 niños mártires de Tlaxcala. Pero a la inmensa mayoría nos pide que seamos testigos gastando nuestra vida imitando a Cristo y hablando de Cristo. Y entonces, pues que el varón sea verdaderamente varonil, que la mujer sea verdaderamente femenina, los que no hemos recibido la vocación matrimonial, sacerdotes, religiosos, religiosas, que seamos virginales verdaderamente, y quienes han recibido la vocación matrimonial, que se amen como esposos, que eduquen muy bien a sus hijos. Entonces, si todos damos ese testimonio de Cristo, cambiaremos el mundo muy pronto, como hicieron los primeros cristianos, que fueron muy congruentes con su vocación cristiana. La vocación cristiana, como Cristo nos enseñó muchas veces, lleva consigo sacrificio. Los testigos, tanto los que derraman su sangre violentamente como los que nos pide Dios que demos testimonio en la vida ordinaria, necesitamos ser sacrificados. Así ocurrió desde el principio. El primer mártir fue nuestro Señor Jesucristo mismo, que derramó en la cruz hasta su última gota de sangre y que al tercer día venció a la muerte. Pero después vinieron muchos mártires. Santiago Apóstol, el mayor, que era obispo de Jerusalén, fue degollado por Herodes. Después San Esteban, diácono, fue muerto a pedradas, lapidado, con el joven Pablo de Tarso, que estaba ahí presente y aprobó su martirio. Después vinieron muchos mártires, pero eso ayudó a que la iglesia creciera enormemente, como ya lo atestiguó uno de los grandes padres de la iglesia, esa colección de hombres santos de los primeros 700 años de la historia de la iglesia. Tertuliano de Cartago, hacia el año 200, condensó una frase que se ha hecho famosa en todo el mundo: la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Cuando vivimos nuestra vida de modo ejemplar, conseguimos muchas vocaciones de gente que se enamora de Cristo y se decide a seguirlo. Nuestro país no fue excepción en este terreno del martirio. Desde que llega la fe de Cristo, muchos empiezan a sufrir por defender esa fe. Pero los más claros exponentes de ese martirio son Cristóbal, Antonio y Juan, porque antes de ellos no tenemos datos ciertos de ningún otro que haya dado la vida por la fe de Cristo con tanta generosidad como ellos. Por eso se llaman protomártires. Alguna vez una señora me preguntó por qué suena tan feo protomártires, ¿no? Es una palabra en griego. Proto quiere decir los primeros. Hay un historiador de la historia de México que afirma cómo él está convencido, el señor Abascal se llama, de que la sangre derramada por Cristóbal en 1527
y la sangre derramada por Antonio y Juan en 1529 seguramente fue la que movió el corazón de María Santísima para aparecerse 2 años después, en 1531, en el Cerro del Tepeyac. No tenemos documentos al respecto, pero me parece que es un razonamiento muy lógico. Y los invito a ustedes a que piensen que por doble partida tienen ustedes que ser buenos testigos, tanto por el patrono de su pueblo, San Esteban, como por estos 2 niños mártires que son originarios de Tizatlán. La historia de estos niños mártires es apasionante, como tantos otros capítulos de la historia de la Iglesia en nuestro país, en México. Yo podría pasarme muchas horas hablando de diversos de esos capítulos, pero pues tengo que terminar. Antes de irme, quiero enseñarles el libro que hizo la Congregación para las Causas de los Santos en Roma. Fue preparado por unos cardenales que formaron una comisión para estudiar a fondo el caso de los niños mártires y presentarle sus informes al Papa para que él decidiera si los canonizaba o no. Es un libro de casi 400 páginas que, como ya mencioné antes, cautivaron a todos los que en Roma conocieron este trabajo. Por otra parte, también les quiero enseñar un libro pequeñito de 50 páginas que me publicó Editorial Trillas. Lo pueden ustedes adquirir en la casa de Editorial Trillas, que está en Tlaxcala. Cuesta 200 pesos, pero les va a ayudar mucho a tener datos muy importantes de los niños mártires para conocerlos bien y para darlos a conocer a mucha gente. Este es el libro. Y pues me despido de ustedes agradeciendo mucho su atención. Y si en algún otro momento puedo servirles en algo semejante, lo haré encantado. Les doy mi bendición sacerdotal, les pido la suya, para que todos nos decidamos con la ayuda de Dios y de los niños mártires a ser muy buenos testigos de Cristo nuestro Señor.